Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Las protestas de Los Ángeles contra las redadas migratorias de Trump se extienden a otras ciudades como Nueva York, Austin, Atlanta o Boston. Ya hay cientos de detenidos por todo el país, en torno a 200 solo en Los Ángeles. En el caso de esta ciudad, cerca de 5.000 militares se han sumado a la represión policial de las protestas. Por cierto, Trump ha anunciado un acuerdo comercial con China, con aranceles del 55% a los productos del país asiático. Por otro lado, más de 70 personas han muerto en las últimas horas de este miércoles por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. De ellos, más de medio centenar fallecieron cerca de un centro de reparto de comida de la Fundación Humanitaria para Gaza controlado por Israel. Más de 55.000 personas han muerto en Gaza desde que Israel comenzó su ofensiva militar contra la franja, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Aquí en Europa, el primer ministro de centro-derecha, Donald Tusk, logra salvar los muebles tras ganar la moción de confianza en la dieta polaca. De esta forma logra reforzar su posición frente al nuevo presidente ultraconservador, Karol Nawrocki, que ganó las elecciones del 1 de junio. Y en España estamos pendientes de la reunión entre Madrid, Londres y Bruselas para cerrar un acuerdo histórico sobre Gibraltar. Vamos con la actualidad del día. Toque de queda de 10 horas en Los Ángeles mientras continúan las protestas por las redadas migratorias de Donald Trump. El gobernador de California ha pedido revocar el despliegue de la Guardia Nacional. Elon Musk dice que se arrepiente de algunas de sus publicaciones sobre el presidente Trump tras el enfrentamiento público en redes sociales la semana pasada. La policía continúa investigando las causas del tiroteo en un instituto de Graz, mientras la segunda ciudad de Austria llora a sus víctimas, que ascienden en torno a una decena. La oleada de ataques rusos tras la operación Telaraña continúa con un nuevo bombardeo aéreo mortífero en una de las localidades cercanas al frente norte más importantes de Ucrania. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha decretado la emergencia local y emitido un toque de queda de 10 horas para detener los saqueos en el centro de la segunda ciudad de Estados Unidos, tras detectarse acciones vandálicas en al menos una veintena de comercios durante las protestas, mayoritariamente pacíficas, por la política migratoria del presidente Donald Trump. El toque de queda se extenderá hasta las 3 de la tarde en horario central europeo y afecta a un área de poco más de 2,5 kilómetros que representa el epicentro de las protestas. Los disturbios aumentaron tras las detenciones de varias decenas de manifestantes tras el despliegue de 5.000 soldados, principalmente de la Guardia Nacional, para sofocar los disturbios y apoyar las redadas migratorias que realiza el organismo conocido como ICE. El despliegue de los nacionales por parte del gobierno debe autorizarse por parte de los estados federales, pero Trump ejecutó esta decisión sin contar con el gobernador californiano, el demócrata Gavin Newsom. Este ha arremetido contra Trump por la decisión, calificándola de ilegal, al tiempo que ha acusado al presidente estadounidense de subvertir la democracia. También ha advertido a otros estados de que California es el principio, pero no el final, del creciente autoritarismo de Trump. El gobernador demócrata ha presentado una demanda contra la administración y ha pedido a un tribunal federal que revoque la decisión de desplegar a la Guardia Nacional. El juez ha fijado una vista sobre el asunto para este jueves, mientras aumentan las protestas por la política migratoria en todo el país. El despliegue de los nacionales ha costado a las arcas públicas estadounidenses más de 100 millones de euros. El magnate Elon Musk dice que se arrepiente de algunas de sus publicaciones sobre el presidente estadounidense Donald Trump tras el enfrentamiento público en redes sociales de la semana pasada. El multimillonario tecnológico adopta ahora otro tono después de que Trump lo amenazara con graves consecuencias si intentaba castigar a los republicanos que votaran a favor de un controvertido proyecto de ley. Ambos se vieron envueltos en una guerra dialéctica la semana pasada, después de que Musk criticara duramente lo que Trump ha calificado como su gran y hermoso proyecto de ley, que incluye exenciones fiscales y recortes de gastos sociales. Musk calificó el proyecto de ley como abominación repugnante, y en una serie de publicaciones Musk advirtió que los aranceles del presidente podrían desencadenar una recesión. Llegó a pedir su destitución y sugirió que habrían existido vínculos entre Trump y Jeffrey Epstein. Trump respondió diciendo que Musk había perdido la cabeza y amenazó con cancelar los contratos federales con SpaceX y Tesla como parte de un plan más amplio de reducción de costes.
Tras la reelección de Trump, Musk dirigió el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado de recortar drásticamente el gasto en las agencias federales. El magnate renunció a sus funciones en la administración Trump el mes pasado, diciendo que quería retomar sus negocios. El presidente Trump asegura que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo comercial con China. Según el propio Trump, el acuerdo estaría listo pero aún pendiente de su aprobación final y la de su homólogo chino Xi Jinping. En base a lo anticipado por Trump, Estados Unidos obtendría imanes y tierras raras de China y los aranceles sobre los productos chinos pasarían del 30% al 55%. Mientras que China mantendría un 10% de gravámenes sobre productos procedentes de Estados Unidos. Queremos abrir China, y si no abrimos China tal vez no hagamos nada, pero queremos abrir China. Será algo grandioso para ellos y una gran cosa para el resto del mundo. Washington permitiría por su parte la aprobación de visados a estudiantes chinos que se matriculen en universidades estadounidenses. La disputa comercial entre ambas potencias comenzó en febrero con la imposición de aranceles por parte de Trump a las importaciones chinas. En el punto álgido de las tensiones, los aranceles llegaron a superar el 100%. Cientos de personas han asistido a una misa en la segunda ciudad más grande de Austria, Graz, para conmemorar a las víctimas de un tiroteo escolar en un instituto que ha dejado al menos 10 muertos y varios heridos entre los alumnos y el profesorado. El autor de los hechos, un antiguo alumno del instituto situado al norte de la ciudad, se suicidó tras ejecutar los disparos. La policía no ha proporcionado más información sobre el posible móvil del asesino, pero medios locales creen que se trataba de una antigua víctima de acoso escolar. Una nota de suicidio ha sido hallada por los investigadores. El joven, de 21 años de edad y sin antecedentes penales, utilizó 2 armas para perpetrar el ataque, que se cree que poseía de forma legal. El canciller austriaco Christian Stocker y otros políticos de la coalición gubernamental asistieron a la ceremonia religiosa en la Catedral de Graz. Los ciudadanos también celebraron una vigilia con velas en la Plaza Mayor de la ciudad para conmemorar a las víctimas del ataque. Israel ha deportado a la activista sueca Greta Thunberg tras catalogarla de persona non grata e incautar el barco en que ella y otros activistas se dirigían a Gaza. A su llegada a París, Thunberg describió su detención como caótica e incierta y pidió la liberación de otros activistas detenidos a bordo de la Flotilla de la Libertad. La joven de 22 años cuenta con 20 millones de seguidores en las redes sociales Instagram y X. Lo realmente importante es que se está produciendo un genocidio en Gaza y una hambruna sistemática tras el asedio y el bloqueo actuales, lo que está provocando que no puedan entrar los alimentos, las medicinas y el agua que se necesitan desesperadamente en Gaza. Israel rechaza las afirmaciones de Thunberg sobre el maltrato recibido y asegura que todo el viaje no fue más que un truco. Greta, persona non grata. Recibió comida y buen trato. Israel actuó de manera pacífica. Quiero ser claro. A esta persona non grata no se le ha permitido permanecer en Israel. Greta y sus amigos trajeron una pequeña cantidad de ayuda en su yate de celebridades. No ayudó a la población de Gaza. Esto no fue más que un truco ridículo, un truco publicitario y nada más. Otros 7 activistas de la Flotilla de la Libertad permanecen en Israel, donde siguen retenidos antes de su presentación ante un juez para su expulsión. Los 4 que fueron puestos en libertad aceptaron firmar documentos consintiendo su expulsión. Estoy muy preocupada por ellos. Hemos oído muchos mensajes diferentes, señalando que no lo tendrían fácil y que habría problemas con poder ver a los abogados. Por lo tanto, estoy insistiendo en pedir su liberación inmediata. La joven activista sueca se ha comprometido a seguir luchando por el pueblo palestino e instó a sus seguidores a exigir a sus gobiernos que presionen a Israel para que permita la entrada de más ayuda y ponga fin a la guerra.
Al menos 2 muertos y en torno a 60 heridos en la última oleada de ataques aéreos rusos en territorio ucraniano. Esta noche la ciudad más afectada ha sido Kharkov, muy cerca del frente y de la frontera bielorrusa en el noreste. Se han producido varios incendios en bloques residenciales y otras infraestructuras de la localidad, según ha informado su alcalde por Telegram, quien ha cifrado en 17 el total de los ataques. Entre las armas utilizadas se encontraban, como viene siendo habitual, drones Shahed de fabricación iraní. La cifra de fallecidos se suma a los asesinatos tras los ataques del martes por la mañana en Kiev y en Odessa, con 3 muertos más y otros 13 heridos tras ataques rusos similares. La leve escalada en las hostilidades se vincula al éxito de la operación telaraña ucraniana, que consiguió infiltrar y hacer explotar varios camiones con drones en su interior en diferentes bases del vasto territorio ruso. El proceso de paz forzado por Estados Unidos queda, por el momento, paralizado tras los últimos acontecimientos bélicos. El ataque ruso de la noche del lunes contra la capital ucraniana ha causado daños en la Catedral de Santa Sofía de Kiev, construida en el siglo XI, uno de los monumentos más famosos del país, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Según las autoridades ucranianas, una onda expansiva dañó la cornisa del ábside principal de la catedral, deteriorando el monumento. El ministro de Cultura de Ucrania declaró que se había atacado el corazón mismo de la identidad ucraniana. Mykola Tochitsky calificó la Catedral de Santa Sofía como el alma de toda Ucrania, un lugar sagrado que ha sobrevivido a través de los siglos y simboliza el nacimiento de la nación. La directora del complejo museístico de Santa Sofía de Kiev informó a la UNESCO sobre los daños causados en el sitio histórico por el reciente bombardeo ruso. Un segundo grupo de prisioneros de guerra ucranianos y rusos fue devuelto a sus hogares este martes como parte de un acuerdo alcanzado durante las conversaciones directas entre Kiev y Moscú en Estambul el 2 de junio. El intercambio comenzó el lunes para los soldados de entre 18 y 25 años y el presidente Zelensky resaltó que se había centrado en los militares ucranianos gravemente heridos y enfermos. Entre ellos se encontraban soldados capturados hace más de 3 años en la batalla por Mariupol, según informaron fuentes ucranianas que añadieron que todos los liberados presentaban heridas y enfermedades graves, entre ellas amputaciones de miembros y problemas de visión. El Ministerio de Defensa ruso indicó por su parte que también había recibido un segundo grupo de soldados intercambiados según el acuerdo, pero ninguna de las partes especificó el número exacto. Los militares rusos llegaron al territorio de Bielorrusia, donde están recibiendo asistencia psicológica y médica según las autoridades rusas. También se anunció un intercambio similar para los cuerpos de los soldados muertos en combate que están en manos de ambas partes, aunque no se ha hecho pública ninguna fecha concreta para ello. La Comisión Europea ha propuesto formalmente nuevas sanciones a las exportaciones energéticas y las instituciones financieras rusas. Las medidas restringirían las operaciones de las empresas vinculadas a los gasoductos Nord Stream en el Mar Báltico, ampliarían la lista negra de la llamada flota en la sombra rusa y se dirigirían a los bancos respaldados por el Kremlin que facilitan las transferencias internacionales de fondos. Nuestro objetivo es muy claro. Reiteramos el llamamiento a un alto el fuego total e incondicional de al menos 30 días. Esta pausa en las hostilidades podría servir como un paso vital para reducir el sufrimiento de la población civil y dar cabida a conversaciones significativas sobre una paz genuina. De ser aprobado por los Estados miembros, supondría el 18º paquete de sanciones de la UE contra Moscú desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Un aspecto destacado del paquete es la propuesta de rebajar el precio impuesto por el G7 al petróleo ruso, que pasaría del límite de $60 a $45 por barril. El Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega impondrán sanciones a los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben-Gvir, al frente de la cartera de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, responsable de finanzas. El Ministerio de Exteriores británico afirmó que los dos ministros han incitado a la violencia extremista y a graves abusos contra los derechos humanos palestinos. El ministro de Exteriores israelí critica la medida. Es indignante que representantes electos y miembros del gobierno sean sometidos a este tipo de medidas.
Lo he hablado hoy mismo con el primer ministro Netanyahu y celebraremos una reunión especial del gobierno a principios de la próxima semana para decidir sobre nuestra respuesta en esta decisión inaceptable. Los ministros personalmente afectados criticaron las sanciones tras el anuncio. Estas sanciones no me asustan. Seguiré trabajando por nuestro Estado, por nuestra nación, y seguiré trabajando y asegurando que la ayuda humanitaria no entre para jamás. Reino Unido ya ha intentado una vez impedir que colonizáramos la cuna de nuestra patria, y no permitiremos que lo haga de nuevo. Ben Gvir y Smotrich han promovido la expansión de los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, han pedido la expulsión y reasentamiento permanente de la población de Gaza y han hecho campaña contra la entrada de ayuda humanitaria en la franja. El rey Felipe VI de España prosigue su visita por Europa Central y Oriental, reafirmando el compromiso de España con la protección del flanco este de la OTAN. El monarca visita este miércoles Eslovaquia tras reunirse el martes en Rumanía con el nuevo presidente rumano Nicu Orban en la base militar de Cincu. La presencia de tropas españolas en Rumanía como parte del grupo de combate de la OTAN es una prueba clara del compromiso de Madrid con la defensa colectiva y la disuasión de cualquier amenaza a la estabilidad regional. Juntos haremos una Europa más segura. Los lazos aquí creados perdurarán durante la carrera de nuestros militares. Esta es otra forma de construir Europa. Con este espíritu, aquí en Rumanía, un país que siente cada día los efectos de la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa, donde quiero reafirmar la determinación de España de seguir apoyando al pueblo ucraniano en la defensa de esos principios y valores fundamentales que todos compartimos como europeos. Nicu Orban agradeció a Felipe VI el apoyo prestado a los rumanos que trabajan en España, cuya contribución fue elogiada por el monarca. Los soldados españoles desplegados en el grupo de combate Cincu tuvieron la oportunidad de hablar con el monarca español. Llevan desplegados aquí en Rumanía desde el pasado otoño. El grupo de combate Cincu está formado por casi 2.000 soldados extranjeros, la mayoría franceses. El grupo se creó en 2022 tras el estallido de la guerra en Ucrania como parte de las medidas de la OTAN para reforzar la seguridad del flanco este. Cheap to buy and quick to toss. Fast fashion has flooded the French Es barata y market. el consumidor se deshace de ella rápidamente. La moda rápida ha inundado el mercado francés. Solo en este país se tiran a la basura unas 35 prendas de ropa por segundo. Ahora los parlamentarios franceses intentan frenar esto. El martes por la tarde, el Senado dio un amplio apoyo a un proyecto de ley destinado a regular esta industria. ¿El objetivo? Gigantes chinos como Shein y Temu acusados de vender ropa barata con un alto coste medioambiental. La ley propuesta introduce ecotasas de hasta 10 euros por artículo hasta 2030. Prohíbe la publicidad e impide a los influencers que promocionen estas marcas, pero sus críticos sostienen que la ley ha sido suavizada tras la presión de los lobbies de la moda. Marcas europeas como Zara y H&M se libran de las sanciones más duras. Tenemos un texto que se dirigirá a dos empresas y que, por tanto, deja fuera a aquellas que representan al menos el 90% de la producción y la ropa vendida en Francia. Así que es una oportunidad perdida de tener una ley con cambios medioambientales reales y que lamentamos mucho porque tenemos al final una protección económica que se convertirá en el principal motor de este texto, mientras que al principio había una ambición real de orientar al sector hacia prácticas sostenibles. de faire évoluer el sector vers des pratiques durables. Pero algunos legisladores franceses argumentan que el proyecto de ley debe proteger las industrias europeas. Por desgracia no tenemos elección. Hoy por hoy tenemos que defender qué queda de estas industrias europeas. Tenemos que distinguir entre la producción que se hace en China y la producción de estos gigantes chinos. Estamos hablando de escalas que son 100 veces más grandes, por lo que estamos preservando nuestra industria por el momento, porque de lo contrario no nos quedaría nada. El proyecto de ley aún se enfrenta a una revisión final por un comité conjunto en septiembre y a la aprobación de la Comisión Europea. Comienza el debate europeo sobre el acceso de los menores a las redes sociales.
3 Estados miembros de la UE, Francia, España y Grecia, apoyan la idea de fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales. El objetivo es proteger a niños y adolescentes de contenidos peligrosos en línea. Hoy en las condiciones de uso de estas plataformas ya se establece una edad mínima de 13 años, pero todos hemos sido niños. Cambiar la fecha de nacimiento es muy fácil y por eso en el sistema actual los niños se conectan y crean cuentas desde la edad de 7 u 8 años. Y eso tiene que cambiar. Tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar. Francia, España y Grecia creen que los algoritmos utilizados por las redes sociales exponen a los más jóvenes a contenidos adictivos que pueden provocar ansiedad y depresión. Sostienen además que una exposición excesiva puede alterar las capacidades cognitivas. La Unión Europea ha promulgado una normativa en forma de reglamento de servicios digitales que prohíbe contenidos de incitación al odio, terrorismo y pornografía infantil. Para los representantes del sector, una nueva legislación parece prematura por el momento. Hay que aplicar bien las normas. Todavía no hemos visto todos los efectos. La ley de servicios digitales para la mayoría de las empresas no entró en vigor hasta el año pasado y, como ya he dicho, aún estamos esperando orientaciones sobre las nuevas obligaciones de protección de menores. Por eso creo que es un poco precipitado hablar ya de nuevas normas. Y creo que también es muy importante que tengamos más en cuenta la realidad y las implicaciones para los menores de una prohibición tan radical. La Comisión Europea trabaja actualmente en una aplicación de verificación de la edad. El mes pasado publicó un proyecto de directrices para proteger a los menores. Entre las medidas que propone está la de establecer como privadas por defecto las cuentas de los niños. La institución además está llevando a cabo investigaciones contra TikTok, Instagram y Facebook. El Tratado de Alta Mar, que protegerá la biodiversidad oceánica, podría ser jurídicamente vinculante tras la ratificación el lunes de 18 países en la conferencia de la ONU que se celebra en Niza. Solo se necesita el apoyo de 11 países más para que el pacto entre en vigor. Se acerca un punto de inflexión, más allá del cual la recuperación podría resultar imposible. Y seamos claros, existen poderosos intereses que nos están llevando hacia el abismo. Nos enfrentamos a una dura batalla contra un enemigo claro. Su nombre es codicia. La codicia siembra dudas, niega la ciencia, distorsiona la verdad, premia la corrupción y destruye la vida por el beneficio. El Pacto Oceánico establece un marco legal para la creación de áreas marinas protegidas mediante acuerdos multilaterales. De entrar en vigor sería el primer acuerdo jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad en alta mar y regularía la pesca sostenible. El año pasado, por primera vez, la temperatura global fue 1,5 grados centígrados más caliente que en la época preindustrial. Los científicos tienen claro que esto no significa que el límite de aumento de la temperatura global a largo plazo de 1,5 grados centígrados esté fuera de nuestro alcance. Significa que tenemos que luchar con más ahínco, y el océano depende de ello, y nosotros también. El pacto considera vital combatir la sobrepesca y el cambio climático y proteger el 30% de la biodiversidad del planeta para el año 2030. ¿En qué países de la UE son los niños más vulnerables a la pobreza? En 2024, 19,5 millones de niños de la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Entre 2023 y 2024, el porcentaje de niños en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE disminuyó ligeramente del 24,8 al 24,2%. Por países, Bulgaria registró las tasas más elevadas en 2024, con un 35,1%. Le siguieron España con un 34,6% y Rumanía con un 33,8%. Por el contrario, Eslovenia, Chipre y Chequia registraron las cifras más bajas. Italia fue el único país de la UE que no experimentó ningún cambio, manteniéndose estable en el 27,1%.
Los niños cuyos padres alcanzaron un nivel de educación superior tenían menos probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2024, el 61,2% de los niños de la UE cuyos padres tenían como máximo estudios secundarios de primer ciclo corrían riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso de los padres con estudios superiores, la proporción era del 11%. Esto se tradujo en una brecha de riesgo de 50,2 puntos porcentuales en función del nivel educativo de los padres. A nivel nacional, la brecha superaba los 50 puntos porcentuales en 16 países de la UE. Imágenes de videojuegos o escenas de guerra. Vídeos que pretenden mostrar la operación Telaraña llevada a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania el 1 de junio se han difundido por las redes sociales. Estos vídeos han acumulado cientos de miles de visitas en las redes sociales, aunque no prueban que sus imágenes sean auténticas de la operación. Euroverify descubrió que algunos de los vídeos habían sido subtitulados de forma engañosa y sacados de contexto. Euroverify pudo cotejar varios vídeos publicados en las redes sociales con un vídeo publicado por esta cuenta de YouTube. Los vídeos de la cuenta llevan títulos engañosos, sugiriendo que se trata de auténticas imágenes de guerra, pero al verificar los vídeos vemos que es el videojuego Arma 3. No son noticias reales. Euroverify contactó con los desarrolladores del juego Bohemia Interactive, que confirmaron que estos vídeos se crearon con el modelo de Arma 3 modificado. El desarrollador dijo también a Euroverify que la mayoría de los vídeos de esta cuenta, que tienen casi 70.000 seguidores, eran del videojuego Arma 3. La modificación de videojuegos es una actividad muy popular entre los jugadores, que personalizan las características o el aspecto visual de un juego. Hay infinidad de canales de YouTube y redes sociales que comparten este tipo de contenidos y pueden confundirse con la guerra real. Esto puede llevar a que las imágenes se saquen de contexto cuando no están claramente identificadas como un juego. Al igual que otros desarrolladores de videojuegos, Bohemia Interactive ha declarado en repetidas ocasiones que no está de acuerdo con que sus productos se utilicen como propaganda de guerra. Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, ha habido un aumento de los videojuegos que contribuyen a la desinformación, así como de los que se sacan de contexto para ser presentados como imágenes de guerra. Estos videoclips también han sido sacados de contexto para ilustrar la guerra entre Israel y Hamas. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos sus me gusta. Ya saben que suyos son los comentarios. Les dejamos con el no comen del día, en el que verán cómo en Irlanda una protesta pacífica en repulsa a una presunta agresión sexual a un adolescente por parte de 2 adolescentes de 14 años ha derivado en graves disturbios con motivos racistas, ya que los acusados son extranjeros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bye.
secret of the law going on?